o segunda ley, como se le llama a este libro, porque eso significa la palabra Deuteronomio, capítulo número 8 de este libro de Deuteronomio. Capítulo número 8. Vamos a leer sus primeros 5 versículos y de allí vamos a leer el versículo número 10. ¿Se gozaron alabando a Dios con Víctor Hernández? ¿Verdad? Tremendo hombre de Dios en esa área, ¿verdad? El Señor le ha regalado un talento a este muchacho. Ahí donde lo ve, nunca ha estudiado canto, pero ya es una gracia que Dios le ha dado, un talento natural que el Señor le ha dado. ¿Y saben qué es lo mejor, hermano? Que hasta ahorita todo ese talento consagrado para la gloria del Señor. A él y a los muchachos de Roca Eterna los han buscado para hacer jingles, ¿eh? Pero no han querido. ¿Y saben cuánto vale? Un jingle de 30 segundos, solo la voz. El costo anda por $600. Sí, solo para hacer un jingle, unas 2, 3 palabritas cantaditas ahí, $600. Pero él tiene claro que Dios le da ese talento y que ese talento tiene que ser exclusivo para el Señor. Dice entonces Deuteronomio capítulo 8 versículo 1, nos dice así: cuidaréis de cumplir todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, para que viváis y os multipliquéis y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Jehová. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te ha corregido Jehová tu Dios. Versículo 10: y siempre que comas y te sacies, bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos esta mañana. Nos da la oportunidad de estar reunidos, congregados este día para tener este tiempo, este momento, esta celebración, este servicio en donde tú eres el invitado de honor, el invitado especial, y donde toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, toda nuestra admiración va dirigida exclusivamente hacia ti. Gracias, Señor, porque nos has congregado con un propósito, y en esta razón el propósito es agradecerte por todas las cosas buenas que recibimos de ti, pero también, Señor, agradecerte por aquellas cosas que a veces no las catalogamos como tan buenas, pero que al final redundan para el progreso, para el beneficio de aquellos que te amamos, de aquellos que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Gracias por esta bella congregación que esta mañana ha tomado a bien participar de este servicio, y quiero aprovechar para rogarte que tú, que conoces cada una de nuestras vidas, conoces nuestras necesidades, puedas traer una respuesta, una solución a cada circunstancia, a cada situación que tus hijos estén pasando. Creemos que tú eres el Dios de lo imposible, creemos que tú eres el Dios todopoderoso, y que cuando se te busca, ciertamente se te encuentra, Señor. Por ello esta mañana trae respuesta, trae solución a las diferentes necesidades. Si alguien vino padeciendo de alguna enfermedad, o algún familiar de él se quedó en casa por alguna enfermedad, oramos para que tú puedas sanar su cuerpo. Oramos para que tú puedas resolver cualquier problema, cualquier dificultad que tus hijos estén pasando. Te pedimos que puedas bendecirnos esta mañana, hablándonos a través de tu palabra, porque definitivamente necesitamos oír, necesitamos escuchar el mensaje
que tu palabra siempre tiene para cada uno de nosotros. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que prepare nuestro corazón para que podamos recibir esta palabra, seamos buena tierra, y que al ser buena tierra esta palabra pueda hacer la obra para la cual tú, sin lugar a duda, siempre la envías. Lo pedimos todo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, hermanos. Mi abuelo tenía un dicho y me lo repetía con insistencia, y me decía: hijo, Dios de males saca bienes. No sé si ustedes oyeron ese dicho, pero mi abuelo me lo decía mucho. Dios de males saca bienes. Y claro, cuando yo estaba en mi adolescencia y escuchaba la declaración de mi abuelo, no alcanzaba como a dimensionar el significado de él. Pero después, cuando uno ya ha recorrido algunos años en la vida y mira hacia atrás, puede en efecto comprobar o corroborar de que ese dicho, que es un dicho de la filosofía popular, es una gran realidad, es una gran verdad. Es más, la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña de que de igual manera los creyentes, los cristianos, tenemos que aprender a ver las situaciones difíciles o pruebas que vienen a la vida nuestra de una manera diferente o distinta a como el mundo la ve. Por ejemplo, Santiago en su carta, en el capítulo 1, dice que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Pero oiga lo que Santiago está diciendo, dice que tendríamos que alegrarnos, dice. O sea que cuando venga a nuestra vida una enfermedad, una crisis, en vez de llorar, dice Santiago, tendríamos que ponernos a reír. Y no solo reírnos, sino hasta aplaudir y decir: hey, qué bueno que me vino esta situación, qué afortunado soy, qué dichoso soy. Pero Santiago dice que debemos de tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque dice Santiago que debemos de tener en cuenta que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, la idea de Santiago es que al considerar o al reflexionar sobre el resultado que esa prueba va a producir en la vida nuestra, eso es lo que debería llevarnos a que nos gocemos o nos alegremos. O como el Señor Jesucristo dijo que éramos dichosos, bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen, cuando por mi causa os ultrajen y digan tantas cosas de ustedes mintiendo, dijo el Señor. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos, hermano. Entonces la Biblia corrobora, como le decía, lo que la sabiduría popular nos enseña, sobre todo si tomamos en cuenta el efecto o el resultado que una crisis, una prueba, una dificultad puede producir en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Estos versículos que leíamos de este libro de Deuteronomio es parte del segundo discurso que Moisés está dirigiendo a la nueva generación que se ha levantado después de que el pueblo de Israel ha peregrinado durante 40 años en el desierto. La generación que salió de Egipto ya había fallecido, ya habían muerto. Los últimos que todavía estaban vivos eran Moisés y sus hermanos, pero va a llegar un momento en que ambos incluso van a fallecer, y esta nueva generación es la que había salido de Egipto siendo niños, y ahora había necesidad de que Moisés les recordara la ley que el Señor le había entregado a sus padres, y principalmente la idea era prepararlos para que una vez que ellos pudieran entrar y poseer la tierra que el Señor les había prometido, ellos pudieran tener la actitud correcta, la actitud adecuada una vez estuvieran poseyendo dicha tierra. Entonces, a partir del capítulo 5, Moisés va a desarrollar un discurso que se extiende hasta el capítulo 28, en donde básicamente les va a hacer un recordatorio de las cosas que habían vivido sus padres y algunas que ellos habían vivido, y cómo estas situaciones del pasado deberían de traerle a la vida de ellos una serie de enseñanzas o de lecciones.
Es que la vida así es, mis queridos hermanos y amigos. Hasta hay un dicho por ahí, dicen que la experiencia por dónde nos entra, por el pellejo, ¿verdad que sí? Y cuando uno valora las cosas que ha pasado, uno aprende lecciones. ¿Cuántos errores quizás pudimos cometer porque tomamos una decisión equivocada en el pasado, pero ahora en el presente, cuando nos vemos ante una situación similar o parecida, recordamos esa situación, traemos a nuestra memoria las consecuencias de esa decisión errónea que pudimos haber tomado, y entonces aplicamos una lección a la vida nuestra. Esto es como las personas que en la vida han sido golpeadas, como normalmente le llamamos. Son personas que incluso ya en su manera de hablar, en su manera de comportarse, es muy diferente, muy distinta, porque las mismas crisis o los mismos golpes de la vida les han enseñado a tener una actitud más mesurada. Entonces Moisés aquí les está haciendo un recordatorio, porque quiere que ellos extraigan de esas situaciones algunas lecciones o principios que debían de practicar durante toda la vida. Aquí en estos versículos que leíamos, el llamado es a que ellos tenían que guardar todos los mandamientos que el Señor les había prescrito, y que debían de guardarlos, como dice acá, hoy que iban a poseer una buena tierra. En este libro de Deuteronomio, Moisés también hace una descripción muy amplia y muy gráfica de lo que era esa buena tierra, la tierra de Israel, o la tierra de Palestina, como normalmente nosotros le llamamos, porque el territorio que actualmente ocupa Israel como nación no es toda la tierra que el Señor les prometió. Israel actualmente solo ocupa prácticamente un espacio muy pequeño. La tierra que el Señor les prometió iba desde el río Éufrates de Egipto hasta lo que era la frontera del río Éufrates, el Nilo, perdón, hasta el Éufrates, es decir, hasta lo que es el territorio de Irak. Todo ese territorio es el que Dios le dijo a Abraham que se lo iba a entregar a su descendencia. Y la única época en que Israel tuvo dominio, aunque no fue un dominio pleno sobre esa tierra que Dios le había prometido, fue durante el reinado de Salomón. Pero en la actualidad el territorio que Israel ocupa es muy pequeño. Pero toda esa tierra, queridos hermanos y amigos, realmente es una tierra como Dios la describió. Si no vea, por ejemplo, el interés de las grandes potencias, de las grandes naciones por esa tierra. Muchas de las guerras que se llevan a cabo allí, a veces el motivo principal de esa guerra es posesionarse de las riquezas que hay en ese lugar. Esa es la idea. Hoy con este conflicto que se está dando, que ustedes lo saben, no lo vamos a mencionar, ¿verdad? Pero por ejemplo se discute si realmente el objetivo que se ha planteado o la causa que se ha planteado es la correcta. Y hay especulaciones que no, hay un interés que está más allá. Entonces, era una buena tierra, como el Señor aquí lo describió. En palabras metafóricas dijo: tierra que fluye leche y miel. No es que de la tierra brotaba, ¿verdad? Lo que quiere decir que era una tierra fructífera, productiva, que era una tierra que, como el Señor les dijo, iban a obtener las cosechas en abundancia, iban a encontrar recursos naturales en abundancia. Y eso lo podemos ver. Hace poco el primer ministro israelí dio un discurso tremendo, ¿verdad? Y señaló cómo ellos en el 48 comienzan a poseer ese territorio, y a pesar de que era desierto y casi el 60% del territorio de Israel en la actualidad es desierto, pero a pesar de que es desierto, lo han transformado, no por la sabiduría únicamente de ellos, sino por la gracia de Dios, en una tierra que se ha convertido en las tierras más fructíferas a nivel mundial. Entonces el Señor les dice de que van a poseer una buena tierra, pero que era necesario que cuando llegaran ahí pudieran guardar los mandamientos del Señor. ¿Y cuál era la idea de Dios en pedirles que guardaran sus mandamientos? Era que ellos pudieran asegurarse la permanencia en esa tierra. ¿Y qué le voy a decir algo, hermano? Solo hay una promesa en la Biblia que es incondicional: la salvación. Pero de ahí todas las demás promesas de Dios para nosotros son condicionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay ciertas condiciones que debemos de cumplir. Por ejemplo, usted quiere que Dios lo prospere económicamente, ¿qué tenemos que hacer? Dar. Así dijo el Señor, que es más bienaventurado dar que recibir. Y Jesús dijo: dad y se os dará. Así es el principio, hermano. Dar y se os dará. Y en la medida que demos, dijo el Señor,
así será la medida en que vamos a recibir. ¿Cómo dice la Biblia? Que el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Hay gente que piensa que la bendición se alcanza solo orando, y es importante orar, pero usted solo ora y no da, poco será bendecido. No estamos hablando de plata, hermanos, son principios bíblicos. Entonces el Señor quería que ellos se aseguraran la permanencia en dicha tierra. ¿Y cómo la iban a asegurar? Si eran obedientes, si guardaban los mandamientos del Señor, si se acordaban de todas las cosas que Dios les había prescrito o señalado. Ellos estarían garantizando que esa posesión de esa tierra no sería solo por un periodo, no sería solo por una época, sino que sería permanentemente. Pero ¿qué nos dice la historia de Israel? Que las generaciones futuras a esta no fueron obedientes al Señor. Y como no fueron obedientes, entonces Dios tuvo que utilizar otros reinos, otras naciones, para aprisionarlos, castigarlos y deportarlos, sacarlos de su tierra y llevarlos a otros lugares. ¿Pero por qué? Porque no fueron diligentes en cumplir este principio que Moisés les estaba enseñando. Por eso es que este capítulo o este libro insiste mucho en eso. Guardaréis, cuidaréis de poner por obra los mandamientos que Jehová tu Dios. No solo lo repito una vez, sino que es insistentemente. Si usted lo ha leído alguna vez, me va a corroborar de que hay una insistencia de Moisés, decirle guarden, 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 cuiden, cuiden, cuiden. El capítulo 28, por ejemplo, que es emblemático, dice el Moisés hablando ahí: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, cumplir estos mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bendito serás aquí, bendito serás allá, bendito en el campo, bendita tu entrada, tu salida, bendita tu familia, bendita tu canasta. Vas a pedir, no vas a pedir prestado, vas a prestar a otro, serás cabeza y no cola. Pero vea, todas esas bendiciones estaban supeditadas ¿a qué? A que ellos tenían que cumplir, guardar los mandamientos del Señor. Y ahora Moisés, después de llamarles a eso, les quiere recordar algunas cosas que pasaron y cómo estas cosas tuvo que haber marcado la vida de ellos. En primer lugar, les dice allí en el versículo 2: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mire, hermano, pasar desiertos en la vida a nadie nos gusta, porque el ser humano ha sido diseñado solo para querer experimentar lo bueno, lo que nos es agradable. Se lo voy a demostrar. Hoy que estamos iniciando año, ¿cuántos de ustedes han planificado enfermarse este año? ¿Ah? Nadie. Voy a ir más allá. ¿Cuántos de ustedes han planificado morirse este año? Peor, ¿verdad? Peor. Yo antes de ser pastor, una de las cosas que decía, yo en una funeraria fuera el último trabajo que haría en esta vida, decía. O sea, o tener una funeraria, como alguien puso por ahí, decía el dueño de una funeraria, yo no le deseo mal a nadie, decía, pero yo le pido a Dios que prospere mi negocio, decía. Pero la manera, decía, no le deseo mal a nadie, pero le estoy pidiendo a Dios que prospere mi negocio, decía. ¿Y cómo lo iba a prosperar? Provocando una serie de muertes. Entonces, el ser humano ha sido diseñado así. A veces se le conoce como el instinto de sobrevivencia que el ser humano tiene. Es una cuestión inherente en nosotros. Inherente que el cuerpo mismo nuestro reacciona a eso. Si ahorita comenzara a temblar y esto comenzara a sacudirse, saliríamos corriendo, hermano. Yo tiraba el micrófono por allá. Fíjese, es tan fuerte este instinto que en ese momento usted piensa en usted. Y usted sin lugar a dudas trajo a sus hijos, pero hasta que pasara ese impacto usted se acordara que están sus hijos. De veras. Usted dirá, no, hermano, yo no creo. ¿Cómo no? Mire, cuando fue el terremoto el 13 de febrero del 2001, estábamos reunidos. Entonces estaba en la iglesia de India Aguilares y estábamos con otros pastores y comenzó a sacudirse. Estábamos en un local que pues nosotros sabíamos que no tenía una estructura lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Y
cabal, cuando veíamos las Macomber se movían de un lado para otro. Y entonces lo primero que hicimos fue salgamos, ¿verdad? Salgamos. Y un pastor que él vivía en Aguilares, hasta que ya había pasado el terremoto, se acordó que su hijo estaba en el colegio. Hombre, hey, dijo, si mi cipote está en el colegio. Y le dijo al pastor, dame chance para ir a ver cómo está. Porque así es. Uno no quiere, no planea. No planea. Por eso es que inmediatamente sentimos algo, un síntoma, alguna enfermedad, mire, inmediatamente nos automedicamos. Porque dicen que de médicos y de locos todos tenemos, ¿qué dice? Un poco. ¿Sí o no? La primera parte dejemos, ¿verdad? Por ejemplo, alguien dice, mire, tengo este problema, toma esta pastilla. Mira qué buena es, yo ya la probé. Porque nuestro cuerpo está diseñado a reaccionar así. Está diseñado. Pero aquí Moisés les va a recordar que el que hubieran pasado por el desierto no tenían que verlo solo como una experiencia negativa. Cuando usted pase por alguna crisis, cuando usted pase por alguna prueba, por alguna dificultad, no lo tenemos que ver solo como eso, como una crisis. Hay importantes lecciones o principios que Dios nos quiere enseñar a través de esas cosas. Hay situaciones que nos marcan y que solo vamos a aprender importantes principios a través de eso. Así somos los seres humanos. Lástima que así aprendemos. Así aprendemos. Y Moisés les va a recordar, y por eso es que aquí les va a decir de que el desierto, escuche lo que le voy a decir, había sido la escuela que Dios había utilizado para irlos preparando. Las crisis, las pruebas, son la escuela de Dios para nosotros. Son la prueba, la escuela de Dios. Dios saca buenos resultados de eso, o saca evidencia, o a través de ella Dios purifica nuestra vida. Como dice Pedro, dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. ¿Cómo dice? Tiene que ser, ¿qué dice? Probada. Por eso es que Pedro en su primera carta, en el capítulo 4 dice, no se sorprendan del fuego de la hora de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Oiga el lenguaje de Pedro, no se sorprenda. No es alguna cosa extraña, dice Pedro, sino más bien, dice Pedro, ténganse por dichosos, ténganse por felices de que pasen por esa situación. Entonces Moisés ahora les va a recordar que el desierto había sido la escuela que Dios había utilizado para formarles. Las crisis, hermanos, no forman. Mire, esta experiencia que ustedes vivieron como iglesia, que Elías vivió en el 2019, les ha marcado, sí, pero también han aprendido importantes lecciones a través de ella. ¿Sí o no, hermanos? De ver, en la misma vida de él. Bueno, por ejemplo, les voy a contar, ¿verdad? Yo hasta hace unas 2 semanas que Elías habló conmigo para invitarme, es que me di cuenta que su papá había fallecido. Y para mí fue una sorpresa, porque el año pasado que yo me lo encontré en la universidad, o sea, yo veía al mismo Elías, contento, jovial, anímico, ahí con sus compañeros, departiendo, haciendo bromas santas, ¿verdad? Entonces yo caramba, o sea, caramba, porque ¿qué hubiera sido lo normal? Lo normal hubiera sido de que el semblante de Elías hubiera decaído, que hubiera andado muy triste, que se hubiera retraído, que se hubiera aislado, que se hubiera desconectado de los compañeros, quizás que hasta hubiera dejado de estudiar, pero el seguir la vida normal, o sea, yo dije, caramba, qué madurez de este muchacho. O sea, qué madurez, o sea, cómo enfrentar una situación como es la pérdida de un papá. O sea, más que del pastor para él, ¿verdad? La pérdida de su papá, y cómo esa situación canalizarla para bien. Porque insisto, el desierto es la escuela de Dios para nosotros. Las crisis, las pruebas, es donde Dios nos va trabajando como el alfarero o como el escultor, que para hacer una pieza hermosa tiene que utilizar cincel, tiene que utilizar un punzón, tiene que utilizar un martillo, tiene que utilizar un instrumento, y a través de golpe va quitando la escoria, aquello que no sirve, aquello que oculta una joya, para que después pueda brillar algo precioso, para que de eso que nadie podía imaginar
que podía brotar algo hermoso, pueda terminar saliendo a la luz. Pero es un proceso. Y la Biblia dice, hablando de nosotros, dice que ¿quién es el alfarero, hermano? El Señor. ¿Y nosotros qué somos? Barro. Y en la experiencia del profeta Jeremías, el Señor lo mandó a la casa del alfarero. Y dice que vio que el alfarero estaba trabajando una vasija de barro, pero de repente el alfarero echó a perder aquella vasija. Y cuando le echó a perder, volvió a hacer de esa vasija lodo. Y volvió a tomar aquel lodo y volvió a hacer otra vasija. Y el Señor le dijo, ¿acaso no tengo yo derecho también sobre la casa de Israel de hacer de ustedes una vasija para mi gloria y para mi honra? Pero fíjense el proceso, hermano. Moisés les dice que esa experiencia en el desierto, que para ellos podría haber significado algo traumático, Dios lo había encaminado para bien. Y aquí les va a señalar 4 cositas que ellos tuvieron que haber aprendido de esas experiencias. La primera está en el versículo número 2, cuando le dice que estuviste 40 años en el desierto y que Dios lo utilizó, dice, para, en su Reina Valera dice, para afligirte. Y esa frase lo que significa es que Dios quería, a través de ese proceso, mortificar o machacar el orgullo en la vida de ellos. Porque también les tengo malas noticias: los seres humanos por naturaleza somos orgullosos. Sí, todos, por naturaleza. Pero está en nosotros si eso lo canalizamos para bien o para mal. El diablo quiere que lo canalicemos para mal, porque recuerde que el pecado que él cometió fue llenarse de orgullo. Entonces el diablo quiere que eso que podría ser algo que lo canalicemos para bien, el diablo quiere que lo canalicemos para mal. Entonces, aquí el Señor le dice, ¿verdad?, de que esa experiencia en el desierto le sirvió para machacarles el orgullo, porque la Biblia dice que Dios al altivo y al orgulloso, que dice, lo ve de lejos. Pero Pedro en su carta lo dice de otra manera, dice que Dios lo resiste. Una vez le oí a Marcos Witt explicar ese versículo, y decía de que la palabra resistir es como que Dios le pone la mano, y entonces la persona que es orgullosa, él quiere avanzar, quiere caminar, pero Dios viene y le dice, no, momento, y le pone la mano. Y por mucho que él quiera avanzar y avanzar, pero dígame usted quién va a ser más fuerte que Dios, pues. Entonces, eso es resistir. Pero el mismo versículo dice, en cambio al humilde, que dice, le da gracia. Entonces dice Marcos que ahí es lo contrario, de que si al soberbio Dios lo resiste, le pone la mano, al humilde es como que lo tome de la mano y camina y corre con él, ¿ve? Lo impulsa más. Entonces el Moisés les dice, fue para afligirte. Y la palabra afligirte es intimidar, deprimir, con la idea de que esto lleve a la persona a humillarse. Por eso es que la versión que yo ando, que es la Biblia textual, dice, para humillarte. Para humillarte. Es que miren, hermano, esto es algo que nunca deberíamos de olvidar. A nosotros Dios nos ha bendecido, y ustedes los veo que son una iglesia bendecida. Desde el rostro se les ve, pues. O sea, la manera como usted viene a la iglesia, bien bonito, bien arregladito, a mí me indica que Dios lo ha bendecido a usted. Pero muchas veces esa bendición de Dios puede dañarnos. Muchas veces eso puede dañarnos. Y nunca debemos de olvidar que si Dios nos ha bendecido, pero seguimos siendo humanos. Y que si Dios solo, hermano, nos deja en algún momentito, seremos como cualquier persona. ¿Sabe quién tenía claridad de esto? Sansón. Cuando Dalila le preguntaba y le decía, revélame el secreto de tu fuerza. Y Sansón le decía, si hacen esto y aquello, seré como los demás hombres. ¿Lo han leído? Y mire cómo Sansón tenía claridad, seré como los demás hombres. Sansón sabía de que lo que marcaba diferencia en la vida del que era la gracia de Dios, el favor de Dios.
la ayuda del Señor. Tengo un amigo que es médico y él me dice eso, porque él tiene una buena fama ahí donde tiene su clínica, que es un excelente médico, a pesar que es un médico general, pero tiene una buena aceptación. Y un día platicando con él le decía yo, hey, Mayorga, se apellidó él, Mayorga, le decía, aquí la gente, usted lo tiene por un buen médico, hasta lo recomienda, bueno, hasta yo lo recomiendo. Y él me decía, pero no soy yo, es la gracia de Dios, hermano. Y le voy a contar un caso. Fíjese que en una ocasión me trajeron un niño, un adolescente, 12 años, con una gran fiebre, 40 grados. Le puse una inyección para ver si le bajaba la fiebre. Media hora y no le bajó. Lo evalué, le vi su garganta, le vi otras partes del cuerpo y aparentemente todo indicaba que tenía un problema infeccioso ahí en su garganta o en las amígdalas. Pero dice que él decía, pero que no puede ser, si le puse este medicamento y la fiebre no le ha bajado, por muy fuerte que la infección fuera, decía él, ¿verdad? Algo tenía que haber hecho ya. Y pensando en eso, el flash divino, literalmente, el flash divino, hacerle un examen. Y le dijo a la mamá, ¿puede ir a hacer un examen? Vaya a un examen ahí, un general, un hemograma, conteo de plaquetas. ¿Qué cree que era? Dengue. Entonces me dice, imagíneme, si yo lo hubiera manejado como una infección, hubiera complicado su situación, ¿ve? Pero no créame, dice que no, fue un flash divino, un chispazo divino. Entonces el Señor le dice, para afligirte, para humillarte, porque Dios quería que cuando llegaran a la buena tierra y se enriquecieran, como el Señor se lo dice acá en este libro de Deuteronomio, ellos no se fueran a llenar de orgullo. ¿Qué quería el Señor? Machacarles el orgullo, que aprendieran a ser humildes. Número 2, le dice ahí, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías los mandamientos del Señor. Es decir, que el Señor quería que ellos cultivaran en su vida el principio de ser perseverantes. Es que en la vida nada es fácil, hermanos. Nada, desde venir a la iglesia, hombre. ¿Verdad que le cuesta levantarse a usted para venir a las 9? Siendo honestos, si todos los días usted madruga, por ejemplo, con este tráfico que hay aquí en San Salvador, en Santa Tecla, el Gran San Salvador, perdone, yo me compadezco de ustedes, hermano, porque en Chalate no tenemos esos problemas de tráfico, ¿verdad? Y un día, 2 días que vengo aquí a San Salvador en la mañana, Dios mío, hermano, digo, ¿cómo harán esta gente? Digo, ¿verdad? Y ustedes que todos los días enfrentan a eso, y hoy que ya no hay solo horas picos, hoy todo el día, ¿verdad? Y de repente usted dice, día domingo, sería bueno quedarme descansando, pero usted tiene que hacer un esfuerzo, pone el despertador, la alarma a las 7 y usted, ¿verdad? Y después de 10 minutos más dice, después otros 10 más, ¿no? Porque algunos vienen a las 9:30. No, mentira. Pero vea, desde esa cosa que no nos debería costar mucho, pero humanamente a veces nos cuesta. O por ejemplo, si se congrega usted durante la semana y ha tenido un día de mucho trabajo y hay cansancio, pero hay que ser perseverantes, insistentes. Uno tiene que armarse de ese espíritu, sobre todo cuando uno sabe que aquellas cosas son para el beneficio de uno o para el provecho de uno. Se habla, por ejemplo, de este famoso científico Tomás Alva Edison, que fue el que descubrió el material, ¿verdad?, del bombillo, y como pues hoy, siguiendo el mismo principio de él, pues se han hecho tantas modificaciones. Pero se habla de ese hombre que para llegar a descubrir ese material que fuera capaz de soportar el calor, la luz, la temperatura que eso generaba, se equivocó no una vez, ni 2, ni 5, ni 10. Algunos hablan que se equivocó más de 10,000 veces, imagínese usted. Pero nunca se dio por vencido. Entonces el Señor que quería que ellos desarrollaran el principio de la perseverancia. Por eso la palabra probarte habla de poner a prueba. ¿Y qué quería poner a prueba Dios en ellos? La fe y la fidelidad de ellos hacia Dios. La palabra saber aquí significa conocer, asegurarse al ver, y de ahí descubrir. Y no era que Dios no supiera, Dios quería que ellos descubrieran ellos mismos si ellos estaban dispuestos a serle fiel a Él, a perseverar. Entonces vea, en segundo lugar, Dios quería desarrollar en ellos este principio de la perseverancia, que no se dieran por vencida. Porque mire, hermano, cuando uno se propone hacer las cosas bien,
ahí viene el contraataque del enemigo de nuestra alma. Ahí viene. El diablo no es que de brazos cruzados, dice Pedro, que anda como león rugiente, buscando a quién devorar. ¿Y a quién es ese que anda buscando devorar? No al bolito, hermano, al cristiano, al hijo de Dios, hermano. A usted. Satanás lo tiene en la mira, lo observa, lo ve, lo contempla. Cuando él no puede, envía a sus demonios para que anden detrás de su vida. Esta es una guerra, es una batalla, es una lucha, y solo se gana si uno se es perseverante, consistente. Solo así. Solo así. Entonces el Señor quería que ellos aprendieran a ser consistentes, que fueran perseverantes. En tercer lugar, versículo número 3, el Señor le dice: por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Sabe qué significa esto? Dios quería que a través de estas pruebas ellos aprendieran a depender totalmente de Él. Totalmente de Él. Mira, los judíos por naturaleza han sido un pueblo inteligente, hermano. Bueno, usted lo puede comprobar, busque allí y va a ver cuántos judíos ha aportado, por ejemplo, a lo que es la ciencia, a lo que es el desarrollo. Increíble. Pero los mejores inventos, los mejores descubrimientos han sido hechos por judíos. Hasta el famoso Waze. ¿Conocen ese ustedes? ¿Ah? Esa aplicación, ¿verdad? Que sirve para que lo vaya manejando, ¿verdad? A 300 metros doble a la derecha, ¿verdad? En la rotonda tome la tercera salida, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sabe quién diseñó esa aplicación? Un judío. Un judío. Sorprendente. Y cada vez que lo use va a decir: ay, qué bárbaro, Dios. Un judío. Pero dígame usted, muy inteligentes podían ser, pero en el desierto, ¿cómo podían conseguir alimento? ¿Ah? En el desierto, para una población, dicen los especialistas, de casi 3 millones de personas. Porque la Biblia dice que solo los hombres que salieron de a pie eran 600,000. Pero a eso agréguele sus esposas, sus hijos. Era una población de casi 3 millones de personas. Entonces dígame usted, ¿cómo podrían haber conseguido alimento en el desierto? No podían. Era imposible. Pero como el Señor le dice acá de que Dios les había hecho pasar hambre para que ellos aprendieran que no solo de pan es que se vive de lo que sale de la boca del Señor, hermano. Entonces Dios lo que quería era de que ellos aprendieran a depender permanentemente de Él. Permanentemente de Él. En el caso de Elías, yo se lo decía, el caso de un ministro. Mire, hay ocasiones en que el ministro depende totalmente de Dios. Sí, uno conoce más o menos el movimiento de la iglesia. He tenido experiencias. El otro año voy a cumplir 27 años de estar pastoreando, y he tenido experiencias en las que he hecho cálculos. Digo, si este domingo llegan todos los hermanos que diezman, aunque diezmaran todos, no salimos de este compromiso económico que tenemos. Yo lo he hecho, y al final Dios me sorprende, que a veces ni llegaron los que yo esperaba que iban a llegar. Sí. Y milagrosamente, ¿verdad? Porque uno no se puede desconectar, aunque en la iglesia haya gente responsable de manejar las finanzas, de hacer los pagos, de cubrir los compromisos, pero uno como pastor sabe que uno tiene que estar pendiente de eso. Y entonces al final uno: ¿y qué tal? ¿Cómo salimos, varón? ¿Cómo vamos a salir de los líos? Gracias a Dios, hermano, milagrosamente Dios proveyó. Uno aprende ese principio, que no se trata solo de una habilidad humana. No se trata solo de el conocimiento, la capacidad que yo tengo para poder tomar decisiones. No, detrás de todo eso está el Señor. Es que miren, hermano, nosotros dependemos tanto del Señor, hasta de los elementos sencillitos. ¿Sabía usted que nosotros en promedio podríamos morirnos 15 veces en una hora? 15 veces. Porque nuestro cerebro solo podría soportar 4 minutos sin oxígeno.
4 minutos. Es decir, por hora, 15 veces. Al día, más de 300 veces. Ahora imagine si el Señor solo cerrara, ¿verdad?, la válvula del oxígeno. Así. Solo la cerrara. Y usted verá, ¿y qué es posible eso? Por supuesto que sí. En las partes más altas no hay oxígeno. No hay oxígeno. Usted va a esos, allá al Pitalba, casi 3000 metros sobre el nivel del mar, ahí hay menos oxígeno. Por aquí uno está cuando camina. Sí, si han ido alguna vez, y usted pega una gran carrera, pues, permitime vos que me vuelva a la vida, dice uno. Permitime. Y si lo vieran a uno, hasta Cherche está. Sí, hay menos oxígeno. Ahora imagine, hay poblaciones que están a 4000 metros, 4500. Bolivia, por ejemplo, La Paz, Bolivia, hay menos oxígeno. Y si usted ha volado en avión a esa altura que los aviones van, ahí no hay oxígeno. Ahí la válvula está cerrada. ¿Te imaginas? De una cosa tan básica. Tan básica. Lo que pasa es que como ya para nosotros algo tan normal, ¿verdad? Y como es tan normal, no lo vemos como una bendición de Dios. Yo oí el testimonio de una persona que estuvo ingresado, y cuando le pasaron la cuenta, ¿va?, del hospital, de los hospitales privados, que hasta le cobran la jeringa, ¿va?, le cobran todo, ¿verdad? Hasta la enfermera que está allí le cobran a uno, ¿sí? ¿De veras? Sí. Y entonces hubo un detalle que le llamó la atención, y es que le cobraban tanto de oxígeno. O sea que en algún momento, ¿verdad?, él necesitó que le colocaran oxígeno, un respirador. Y a él le llamó la atención, y miren la reflexión que hizo, y dijo: ¿y si Dios me cobrara todo el oxígeno que me ha dado desde que nací? A la conclusión que llegó es que toda su fortuna que tenía no le alcanzaría para pagar. Es que tenemos que aprender a depender totalmente de Dios. Le leía las palabras de este famoso Steve Jobs, el famoso diseñador del Apple, ¿eh?, o del iPhone, como le llamamos nosotros, que en el 2011 muere muy joven de un cáncer en el páncreas intratable. Y por ejemplo, él, sus palabras fenomenales, dijo: tengo tanto dinero, tantos recursos que podría contratar a la persona mejor preparada, decía, pero no puedo contratar a alguien que me ayude a llevar mi sufrimiento, que me ayude a cargar con mi sufrimiento. O sea, llega al final de su vida, y hasta ahí tiene que aprender esta lección, que en esta vida se depende totalmente del Señor, hermano. Entonces dice el Señor, ¿verdad?, te hizo pasar hambre intencionalmente. Intencionalmente Dios lo hizo que pasaran hambre, porque el maná era algo milagroso, hermano. Si usted lee el libro de Éxodo, verá que era algo milagroso, milagroso. Como el maná caía, a esta hora comenzaba a caer 11 y media, se derretía y ya no había. Y por eso se recuerdan que el primer día que cayó maná, algunos cuando lo vieron y lo comieron dijeron: llevémonos de reserva, dijeron, ¿se recuerda? Porque dijeron: puede ser que mañana no haya, dijeron. Y entonces, como buenos salvadoreños, ¿verdad?, llenaron una bodega de maná. ¿Y qué dice la Biblia? Que el siguiente día, ¿qué pasó? Estaba engusanado, dice. Había creado gusanos. ¿Por qué? Porque la provisión era diaria. Ellos tenían que aprender a depender y a confiar de esa provisión que no les iba a faltar, hermano. Y cuando quisieron, por ejemplo, comer carne, ¿se recuerda? Se hastiaron del maná y dijeron: ya no queremos maná, queremos carne. El Señor le dijo a Moisés: diles a estos que les voy a dar de comer carne, y van a comer carne que hasta la van a aborrecer, hasta por la nariz les va a salir. Y usted mira, ¿y cómo es que le salió por la nariz? La vomitaron. Y milagrosamente trajo sobre el campamento, dice, provisión. Y en la Biblia hay casos. Se recuerda Elías cuando estaba el tiempo de la sequía, que no llovía. Vete al arroyo de Querige, Elías, allí le he ordenado a unos cuervos que te traigan comida. ¿Le hubiera creído usted al Señor eso? Mire, la segunda opción era más viable, ¿va? Cuando le dijo: vete ahí a Sarepta de Sidón, ahí hay una viuda, a ella le he ordenado que te mantenga. Pero la primera, imagínese: le he ordenado a unos cuervos que mañana y tarde te van a traer provisión, y vas a beber del arroyo, Elías. Y vino Elías y muy obediente se fue, y estaba ahí.
Y dice la Biblia que en la mañana venían los cuervos, ¿sí? Y le traían pan y carne. Tomaba agua y en la tarde pan y carne. Y fueron muchos días. Yo me imagino que Elías está gordo, se puso en esos días. No el pastor, sino el profeta. Y después se va para los de la viuda, aunque también era algo ilógico, porque en esa época las viudas eran sostenidas por otros. Y a eso agréguele que no había llovido. Pero el Señor dice: vete a Sarepta de Sidón, allí le he ordenado a una viuda pobre que te he de comer hasta que haga llover sobre la tierra. Y Elías se va, y cuando llega, entra a la ciudad, hay aquella mujer que dice la Biblia que había salido a buscar un poco de leña para prepararse una pequeña torta de un poquito de harina que tenía, un poquito de aceite, y después que la comiera con su hijo, se iban a sentar a esperar la muerte. Y cuando Elías llega y la ve, le dice: mujer, tráeme agua para beber. Y cuando la mujer va a buscarle agua, le vuelve a llamar: mujer, tengo hambre, prepárame algo de comer. Y la mujer le dijo, lo conoció que era profeta. ¿Cómo lo conoció? En su vestimenta. Y le dijo: vive Jehová, tu Dios, que no tengo más que un poquito de harina y un poquito de aceite. Y ahorita estaba recogiendo una leña para prepararme una pequeña torta y así comerla con mi hijo y esperar la muerte. ¿Y qué le dijo Elías? Ok, mujer, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, porque así ha dicho el Señor: la harina no va a escasear, el aceite no va a menguar hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces, hermano, hay que aprender a depender de Dios, pero eso solo se aprende en el desierto. Si usted todos los días anda $300 para comer, o como un muchacho que me encontré ahí que pasamos a desayunar, y estaba pagando con un billete de 20, me dijo: estos 20 son para la comida del día, me dijo. ¿Cree que me alcanzan? Hasta le van a sobrar, hombre. O sea, imagino, para una persona $20. Pero cuando usted no tiene, por alguna crisis, por alguna situación, cuando no vendió nada, si tiene negocio, cuando es un profesional y no le cayó ningún cliente, y de una manera milagrosa hay una provisión, ahí uno aprende a depender del Señor. ¿Y sabe qué es lo mejor, hermano? Que siempre que dependemos del Señor no quedaremos avergonzados. No, no, jamás, jamás. Porque si eso llegara a acontecer, entonces Dios dejaría de ser Dios. Dice la Biblia que Él ha dicho que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Y por último, en el versículo 10 le dice, estamos en el capítulo 8, versículo 10: y siempre que comas y te sacies, bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Y qué era lo que Dios quería? Que siempre aprendieran a darle la gloria al que se la merece, al Señor, hermano. Sí, siempre. Y si algo tienen los judíos como pueblo es que lo reconocen. Vuelvo a ese discurso que dio Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. Hace una memoria de lo que Israel ha vivido en la historia. Y se concentró en los últimos años, desde 1948, cuando 24 horas después de que las Naciones Unidas los habían establecido como un estado, 5 naciones más poderosas y más organizadas le declaran la guerra a Israel. Israel no tenía un ejército, no tenía una aviación, no tenía nada. Era gente que estaba apenas regresando a su tierra. Y estas 5 naciones que no estuvieron de acuerdo con la resolución de las Naciones Unidas para asignarle a Israel ese territorio, le declaran la guerra. Y milagrosamente, aquel pueblo que no sabía nada de guerra derrotó a esas 5 naciones. Hay testimonios que algunos judíos con pistolitas de las que habían traído, pero hay testimonios más sorprendentes de soldados de estas 5 naciones que literalmente dicen que ellos veían ángeles, y Benjamín Netanyahu hace una memoria de eso y reconoce y dice que habían sobrevivido no porque fueran capaces, sino porque el Dios de Israel siempre había estado con ellos, hermano. Entonces, ¿qué quería Dios?
que ellos siempre le dieran la gloria a Él. Igual nosotros, hermano. Pablo dice, para ir cerrando, ¿qué tienes que no hayas recibido? Fíjense la pregunta que le plantea a los corintios. Dicen los expertos en gramática que esas son preguntas retóricas, y le llaman. Es decir, que no son preguntas, son afirmaciones. Es una manera de expresarse más elegante, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Le está diciendo lo contrario, ¿verdad? Todo lo que tenés lo has recibido. Y ahí sí viene la pregunta. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. El Señor quería que siempre le dieran la gloria, que siempre reconocieran que está bien, hay una participación humana en todo lo que hacemos. Claro que la hay, pero detrás de esa participación está lo más esencial: el favor y la misericordia del Dios Todopoderoso, hermano. Entonces, mis amados hermanos, iglesia, quien siempre debe recibir la gloria, el Señor. Hace poco le entregaron un premio a este muchacho Carlos Santana, ese famoso, ¿eh? Y cuando comenzó, ¿verdad? Y sacó un papelito para que no se le olvidara. Dijo, quiero agradecerle aquí, dijo, a mi esposa, a la banda, dijo, agradecerle a Julano, al productor. Pero al final dice, pero sobre todo quiero agradecerle y honrar a Cristo Jesús, mi Señor. Dijo, mire, de Él recibo este talento que Él me ha dado. Dijo. Oh, hombre, hermanos, y todos los que estaban ahí quedaron asombrados, asustados. O sea, nadie esperaba, ¿verdad?, que ese hombre dijera esas palabras, y sobre todo que reconociera que ese talento que tiene para la guitarra se le ha sido dado de arriba. Entonces, vea, el desierto no es malo en sí. Podemos aprender grandes lecciones. Ahora la pregunta es, ¿qué ha pasado o qué está pasando en su vida? Cambiemos el vocabulario. Generalmente cuando pasamos una crisis, casi siempre lo que brota en nuestros labios es ¿por qué? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cámbialo, diga ¿para qué? Diga ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué me estás mostrando? Y 1 año, 2 años después usted va a decir, no, definitivamente Dios ha sido bueno. Y yo he aprendido muchas cosas en esta lección. Es más, se aprende más en el desierto que cuando no estamos en el desierto. Se aprende más. Muchos cristianos evangélicos, con el respeto que ustedes me merecen como iglesia, a veces vivimos solo de teoría. Pero cuando tenemos la experiencia es distinto, hermano. Cuando yo le puedo decir a alguien, Dios provee, porque me ha provisto milagrosamente, yo no solo le estoy diciendo algo que sé, le estoy diciendo algo que lo he vivido. Cuando yo le digo a alguien, Dios le puede sanar, y yo o mi familia ha visto la mano de Dios obrar un milagro, no le estoy diciendo algo que solo lo he leído o que solo lo he oído, le estoy diciendo lo que yo lo he vivido. Entonces el desierto es bueno porque Dios nos enseña grandes cosas, hermano. Y me gustó la reseña histórica que hicieron los muchachos, ¿va? Porque usted puede ver ahí que me imagino que cuando murió el pastor, que más de alguno pensó, ¿va? Se acabó esto. Alguien pudo haber pensado, alguien pudo haber dicho, se acabó esto. Pero cuando se mira hacia atrás y ahora uno dice, no, Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno, y ha prometido estar con ustedes siempre. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por enviarnos esta palabra, por aprender de la experiencia de Israel, Señor. Y tal como fue tu propósito para ellos como nación, a través de las palabras de Moisés, que pudieran recordar las situaciones que habían vivido, las situaciones que habían pasado, pero cómo estas situaciones tenían un propósito, tenían una finalidad para ellos. Esta mañana al estar aquí nosotros, Señor, de igual manera entendemos que si estamos pasando por el desierto o hemos pasado por el desierto, esa es la escuela que tú utilizas para formarnos.
en la escuela que tú utilizas para conducirnos, para guiarnos, para mostrarnos grandes verdades. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado. Siempre has estado con nosotros. Siempre has estado con nosotros. Ore conmigo y dígale así: gracias, Señor, porque siempre has estado conmigo. Siempre has estado con esta iglesia y lo seguirás estando, Señor. Gracias porque esta iglesia ha visto tu mano. Esta iglesia ha visto tu provisión, tu acompañamiento, tu gracia. Ha visto, Señor, que es una iglesia tuya y que tú la has sostenido y la vas a seguir sosteniendo. No quisiera concluir sin antes invitar, si esta mañana quizás hubiera alguna persona que no le ha entregado su vida a Cristo Jesús. Mientras los hermanos oramos ahí, pero quiero invitar, si hubiera algún amigo o amiga que no le ha entregado su vida a Cristo Jesús y esta mañana quisiera tomar esta decisión de venir a Jesús, ¿por qué no viene? Si hubiera algún amigo o amiga que quiera entregarle su vida a Cristo Jesús, ¿por qué no viene? Y me da el privilegio de orar por su vida. El Señor quiere perdonarle sus pecados. El Señor quiere perdonarle, cambiarle, transformarle, pero quiere también tener una relación con usted. Quiere hacer de su vida un hijo o una hija del Señor. Si esta mañana hubiera algún amigo o amiga que no le ha entregado su vida a Cristo, pero quisiera hacerlo, ¿por qué no viene aquí al frente? Si tuviéramos algún amigo o amiga que esta mañana quisiera venir y recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida, quizás está pasando alguna crisis, quizás esté pasando alguna prueba, alguna dificultad. Probablemente esa crisis o esa prueba sea el medio que Dios está utilizando para que usted le reconozca y le reciba como su Señor, como su Salvador. Invito esta mañana, si hubiera algún amigo o amiga que quisiera venir a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Si fuera así, ¿por qué no viene acá? Y vamos a orar por usted. Vamos a pedirle a Dios que le perdone, que le reciba y que haga de usted un hombre y una mujer para su gloria y para su honra. Si no, cerremos orando. Señor, te agradecemos esta mañana. Gracias, Padre bueno. Gracias, Dios amado. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú eres bondadoso y siempre has estado con nosotros y siempre estarás. Nunca nos abandonarás. Gracias te damos. Quisiera, hermanos, que me permitís, Elías, hacer una oración por ti. ¿Va? Vamos a orar por Elías. Vamos a orar por él y su familia, ¿le parece? Va. Mira, la dinámica aquí es que los pastores oramos por la gente, pero la gente tiene que orar por otros los pastores también, ¿ve? Esto es una cuestión recíproca, ¿ve? Va en dos direcciones. Así que yo quiero que hagamos una oración por él, ¿verdad? Por este muchacho que, insisto, desde el primer día que yo lo vi, pues nos tomamos un aprecio. Bueno, he sido tan aventurado que hasta me he invitado en la universidad, mire. ¿Verdad? Ahí, ¿verdad? Así que, y qué bendición. Y sigan apoyando y sigan orando porque la iglesia descubre a sus pastores a través de oración. Vamos a orar por él, por su esposa, sus hijos. Va a dirigir sus manos hacia acá, los vamos a bendecir en el nombre del Señor. Y vamos a pedir que Dios lo siga usando y respaldando como lo ha hecho hasta el día de ahora y lo va a seguir haciendo. Invito entonces a los ancianos de la iglesia que pasen, los ancianos o líderes que están apoyando a Elías, que vengan para que juntos oremos por él y que Dios pueda seguirles respaldando como lo ha hecho hasta el día de ahora y que Dios siga ayudándoles como lo ha hecho hasta el día de ahora y que siga abriendo oportunidades el Señor y siga abriendo puertas y que lo que el Señor ha comenzado a hacer Dios lo pueda seguir haciendo para su gloria y para su honra. Diría su mano hacia acá, hermano, toda la congregación, y oramos por esta familia pastoral. Señor, te damos gracias esta mañana por la vida de Elías, la vida de su esposa, la vida de sus hijos. Gracias porque en tu infinita misericordia y en tu grande sabiduría tú le has llamado a él para que pueda liderar, para que pueda pastorear esta congregación. Gracias porque ese llamado, Señor, lo recibió porque tú así lo estableciste. Y ahora oramos por él para que tu gracia le siga acompañando. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, como iglesia pedimos que le sigas respaldando,
le sigas usando para tu gloria y para tu honra, Señor. Que a través de su vida sigas hablando a esta congregación. Sigas enviando una palabra de ánimo, de esperanza, de consuelo para cada miembro de esta iglesia, para las familias que aquí se reúnen y para las familias que se irán agregando y serán parte de esta congregación, Señor. Gracias por cuidar de él, gracias por proveer para sus necesidades. Gracias porque tu diestra le ha sostenido. Gracias porque tu diestra le ha acompañado. Y pedimos que le siga acompañando, que le siga sosteniendo. Pedimos por su esposa que sea esa ayuda idónea, que esté ahí a la par, animándolo, consolándole, acompañándole. En el nombre de Jesús. Pedimos por sus hijos, por la salud de ellos, que mantenga sano, Señor, la vida de ellos. En el nombre de Jesús. Reprendemos toda trampa del enemigo. Reprendemos toda obra de las tinieblas que quiera levantarse para dañar esta familia pastoral. Ahora, como iglesia, les cubrimos. Como iglesia levantamos un vallado de protección, de cobertura. Que el poder del Espíritu Santo, que ángeles acampen alrededor de ellos para guardarles, cubrirles y protegerles. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llénale con tu gracia, llénale con tu respaldo. Úsale para tu gloria y para tu honra. Que el ministerio que tú le has dado, Señor, que la visión que tú has dado a esta congregación, y en este caso a Elías como pastor de ella, se desarrolle. Que tú abras puertas, que tú abras oportunidades, que proveas recursos, que abra la ventana de los cielos para traer grande bendición a esta congregación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Guíale, condúcele para tu gloria y para tu honra. Por los ancianos líderes de esta iglesia, por cada servidor de esta iglesia, por los que están colaborando a la par de él. Que igualmente tu gracia, tu respaldo les acompañe para la gloria y la honra de tu santo nombre. Que no falte nada, Señor. Que no falte nada. Que tú abras la ventana de los cielos para traer grande bendición sobre esta familia, sobre esta iglesia, sobre cada miembro, sobre cada familia. Levante sus manos al cielo conmigo. Y Señor, bendice esta congregación. Bendice cada familia, cada hombre, cada mujer, cada profesional, cada trabajador, cada estudiante, Señor, que es parte de esta iglesia. Ayúdales, acompáñales, prospérales en todas sus actividades, en todas sus labores. Marca la diferencia entre tus hijos y los que no lo son. Marca tu diferencia entre aquellos que tú has llamado y los que todavía no has llamado. Cúbreles con tu gracia, cúbreles con tu misericordia. Bendice sus hogares, bendice sus familias, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Que tú, oh Dios, puedas bendecirle de una manera sobrenatural, de una manera sobrenatural. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo sea sobre esta iglesia, sea sobre cada familia, sobre cada miembro, cada ministerio, cada equipo de trabajo, Señor. Prospérales para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Siervo, un gusto. Dios te bendiga. Pueden sentarse un momento. No les voy a quitar mucho tiempo, pero realmente estoy agradecido con el Señor. Y quiero iniciar diciendo que Dios es bueno y Dios es fiel. Diga conmigo: Dios es bueno y Dios es fiel. Si hay algo de lo que jamás podemos dudar, es que Dios siempre va a permanecer, bueno y fiel. Quiero agradecer a todas las personas que han sido parte en este año de Misión Cristiana Rey de Reyes. Precisamente a ustedes que están sentados, gracias. Tal vez no creyeron en mí, pero sí creyeron en lo que Dios podía hacer. Y creo que eso es lo más importante. Yo estoy seguro y le agradezco a Dios, porque sin Él no sería nada. Sin Él no sería capaz de lograr absolutamente nada. Pero gracias a Dios, porque hasta este
día puedo decir Ebenecer, hasta este día puedo decir el Señor me ha ayudado, el Señor me ha sostenido, el Señor ha sido fiel y jamás en ningún segundo me ha desamparado. Y si lo ha hecho conmigo, estoy seguro que lo ha hecho con usted. Así que estoy agradecido. Bueno, ustedes saben, mi padre parte el 9 de enero del 2019. El 10 de enero lo entregamos a la tierra. Y el 11, viernes 11, mi hijo cae hospitalizado 17 días. Bueno, ahora lo pueden ver, Jacob ya no parece. Jacob ya está hasta más gordito, gracias a Dios. Y por eso les digo que Dios es bueno, Dios es fiel. Y sin duda alguna el Señor nos prepara en el desierto. El Señor nos prepara en el desierto. Y creo que no hay mejor manera de decir que el Señor permanece fiel en el desierto. Y yo lo pude experimentar. Luego de eso, 2 días después con Mateo, estaba malito de su estómago, 2 días hospitalizado Mateo. O sea, ya no fueron 17 días de Jacob, sino 19 por los 2 niños. Pero el Señor es fiel, porque el Señor me los tiene con salud, el Señor me los tiene bien, me los tiene vivitos y coleando. Y yo creo que hasta se pasó el Señor, porque muy tremendos son. Pero en este año han habido personas que quizás han sido de gran bendición para mi vida. Y en cuanto Jacob estuvo ahí en el hospital, fueron días realmente horribles que yo no se los deseo. Yo no tengo enemigos, pero yo no se los deseo a nadie. Yo no se les deseo a nadie, pero en esos días especiales, hubo gente especial que estuvo pendiente. Agradezco a Dios por cada uno de ustedes que estuvieron orando por la vida de mi hijo. Y por eso es la acción de gracias, porque tal vez el Señor permitió que pasara un proceso de enfermedad, pero no permitió que él muriera. Él estuvo en UCI, se los hemos contado, y las 2 personas que estuvieron a la par de él, las 2 personas murieron, pero el Señor me lo sacó con victoria, mi hijo. Para los que son padres me van a entender esto. Y el Señor ha sido fiel y mandó personas que realmente fueron de mucha ayuda. Hermana Ruth, creo que está hermano Geu, estuvieron muy pendientes. Todos ustedes que estuvieron orando por el niño, porque yo creo que si la iglesia no se hubiera unido en oración, creo que no estaríamos acá. Así que este año ha sido de procesos. El Señor me ha venido enseñando muchas cosas y me atrevo a decir, yo sé que el Señor me va a seguir enseñando muchas cosas. El Señor me va a seguir preparando. Y recuerdo que en los primeros días yo le decía al Señor: Señor, yo no estoy preparado. Hubo una persona, bueno, mis hermanas fueron las que me dijeron: no te preocupes, el Señor a quien llama capacita. Así que sin duda alguna el Señor me ha ido capacitando. Sé que me hace falta mucho por aprender, pero lo voy a hacer en el nombre del Señor. Bueno, yo no sé cuántos años tiene el hermano de ser pastor, pero sin duda alguna todos los días sigue aprendiendo. Y yo sé que así va a ser conmigo también. Mi papá tuvo más de 40 años de ministerio y todos los días él aprendía, todos los días él lloraba tal vez por nosotros, pero todos los días se levantaba con nuevas fuerzas en el Señor para seguir adelante. Y yo creo que ese es un reto grande que me dejó mi papá: ser fuerte, valiente y seguir adelante hasta que Dios quiera, hasta el último día de mi vida. Quiero agradecer a mi familia, a mi tío, que han sido de mucho apoyo, mi madre, mis hermanas. No están en el país, pero han sido de gran apoyo. Han estado pendientes de mí, de mi familia, y es algo que yo lo llevo en mi corazón, porque hay un dicho que dice, o bueno, las personas dicen, eso no está en la Biblia, no es un proverbio, y que cuando uno está en los momentos difíciles se ve quién realmente es un amigo. Y ahí me di cuenta yo que ustedes son más que mis amigos, ustedes son mi familia, porque estuvieron en esos momentos duros. Así que les agradezco con todo mi corazón. Pero más que agradecerle a todas las personas, estoy agradecido con el Señor. Déselo fuerte, porque eso sí es para el Señor. Estoy agradecido con el Señor, porque el Señor ha sido bueno. Yo no me puedo quejar, hermanos. Hasta el día de ahora no ha hecho falta absolutamente nada en iglesia. Hemos visto la mano de Dios. Mire, este año ha sido, yo se los comentaba, ha sido un año difícil para mí,
pero ha sido el año en el que más he visto la mano de Dios. Así que estoy agradecido con el Señor, y yo sé que este es el primer año que Dios me permite de muchos, y sin duda alguna sé que el Señor tiene cosas grandes, no para mí, sino para la obra del Señor, porque es por lo que yo le pido, que el Señor siga bendiciendo a aquellos que se recuerdan de esta obra. Hace poco subíamos un video y yo agradecía a las personas que oraban, a las personas que aportaban y a las personas que servían. Porque muchas veces hay personas que me dicen: yo te quisiera ayudar, pero no tengo dinero. No me interesa el dinero, vení y sirvámosle al Señor juntos. Hay personas que me dicen: yo no puedo dar, yo no puedo servir. No interesa, en su casa usted puede orar, o venga temprano a la casa del Señor y ore por mí, ore por la iglesia. Así que las tres cosas son bien importantes. Nunca lo dejen de hacer, y nunca dejen de, tal vez se pueden sentir mal porque no pueden servir. Oren por mí, oren por la iglesia. Algo siempre usted puede hacer. Recuérdese que usted es el cuerpo de Cristo y usted es importante en esta iglesia que le ama. Así que dele fuertes palmas al Señor, porque yo estoy agradecido con el Señor. Y desde ya les digo, el otro año lo celebramos también. El otro año lo celebramos, así que póngase de pie, por favor. Y le doy gracias porque no abandonó, tal vez no a mi persona, sino la obra del Señor. Como les repito, tal vez muchos no creyeron en mí, pero gracias a Dios por ello, porque así me doy cuenta que es Dios, no soy yo. De algo sí les puedo decir: este año le vamos a servir con todo al Señor. Así que si usted no pertenece a algún ministerio, sea parte. Algo sí le voy a pedir: no me deje solo. No me deje solo. No deje que todo lo haga el pastor, sino que usted debe de ser parte de esto también. Y no se lo digo para que me apoye a mí, sino para que el Señor lo bendiga a usted. Así que vamos a orar por el dador alegre, y luego de eso no se me mueva, quédese ahí sentadito. Mi hermano Víctor va a pasar, va a cantar unas 2, 3 alabanzas, y les vamos a repartir ahí un sándwich y una gaseosa con todo el amor que hay en mi corazón. Amén. Eterno Dios, Santo de Israel, gracias, Padre amado, por este servicio, Padre. Gracias por esa palabra que has traído a nuestras vidas. Sin duda alguna, eterno Dios, sabemos que tú eres, Padre, el que perfeccionas nuestra vida, aún en las debilidades, aún en medio de la dificultad, aún en medio, Señor, del desierto. Tú estás continuamente con nosotros, y en el desierto podemos ver grandes milagros, grandes prodigios que tú puedes hacer a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser perseverantes, ayúdanos a mantenernos fiel a ti, eterno Dios, y seguir adelante hasta el día que tú decidas llevarnos, o el día que tú decidas volver por nosotros. Señor, te pedimos, Padre amado, también que bendigas al dador alegre en esta mañana, aquel que con alegría y con gozo da lo que a ti te pertenece, que no da con tristeza, sino que da con regocijo en su corazón. En tu nombre santo te pedimos, eterno Dios. Amén y amén. Puede sentarse, amada iglesia, por favor, y pasan mis hermanos recogiendo la ofrenda, y voy a invitar a mis hermanos servidores, diáconos también, que puedan pasar a repartir el refrigerio. Por favor, no se mueva de donde está, por favor. Hermano Víctor, por favor. Vamos a seguir alabando al Señor. Él es el alfa y la omega, hermanos. Muchos le cantan a dioses que no pueden ver, otros le cantan a dioses que no pueden oír, mas yo te canto a ti. Muchos adoran a dioses hechos de metal, otros adoran a dioses que son vanidad, mas yo te adoro a ti. Él es el alfa y omega, alfa y omega, principio y fin. El cielo y la tierra te alaban a ti.
¿Cuántos se alaban al Señor? Aleluya. Él es nuestra fortaleza, hermanos. Muchos flaquean y caen, ya no pueden más. Otros confían en carros y en su humanidad, mas yo confío en ti. Los que esperan en ti como águilas volarán, nuevas fuerzas tendrán y no se cansarán. Los que esperan en ti, oh, Alfa y Omega, principio y fin, el cielo y la tierra te alaban a ti. Nosotros te alabamos, Señor, y te bendecimos. Aleluya. Jamás será superado su amor en ti, todo lo puedo. Jamás podrán detener mi canción, mi Dios, tú eres bueno. Jamás será superado tu amor en ti, todo lo puedo. Jamás podrán detener mi canción, mi Dios, tú eres bueno. Aleluya. Él es el Alfa y la Omega. Omega, principio y fin, el cielo y la tierra te alaban a ti. Alfa y Omega, principio y fin, el cielo y la tierra te alaban a ti. Señor, te alabamos, te bendecimos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, también quiero informarles que si usted quiere colaborarnos, apoyarnos en la compra de un CD, al final del culto, hermanos, acá hay una mesita donde usted puede adquirir bueno, la mayoría de las alabanzas que estamos cantando en esta mañana. El precio es de $3, hermanos, para que usted pueda llevárselo para su casa. Hay otro canto que quiero compartir que está incluido en uno de nuestros discos, que se llama Toma el Control. Cada mañana veo resplandecer el sol en el cielo y me hace creer tus palabras de amor y verdad, y que me ayude esta prueba a pasar. Yo sé que en la oscuridad me ha visto llorar, y mi silencio que grita ya no puedo más. Toma el control, toma lo que quieras de mi corazón. Te entrego lo que es tuyo, mi Señor, mi Dios. Te amo sin dudarlo. Toma el control, toma el control de mi vida.
Cada mañana veo resplandecer el sol en el cielo y me hace creer tus palabras de amor.